El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un asesino que no solo mataba por el acto en sí, sino también por la atención mediática que esto le traía. Para él todo era un juego de atrápame si puedes. Parecía disfrutar de la idea de este juego entre él y la policía, y se deleitaba con el miedo que causaba. Enviaba cartas muy detalladas a la policía y a los medios, proporcionando información sobre los asesinatos que solo el asesino podría conocer. También se burlaba de la policía, enviando cartas con códigos secretos que, según él, revelarían su identidad si eran descifrados. Los crímenes del Zodíaco comenzaron con el asesinato de 2 adolescentes en un lugar conocido como Lovers Lane en Venecia en diciembre de 1968. Durante el siguiente año, reclamó varias víctimas más, burlándose de las autoridades con mensajes, elegía a jóvenes parejas en lugares tranquilos como víctimas y planificaba cuidadosamente estas acciones para asegurarse de obtener la mayor atención posible y atraer a la policía. A pesar de una intensa investigación y cientos de sospechosos potenciales, el asesino del Zodíaco solo tenía pruebas de ADN que apuntaban a diferentes sospechosos, pero nunca fue identificado. Sus cartas afirmaban haber matado a hasta 37 personas, aunque las autoridades solo pudieron vincularlo a 5 asesinatos confirmados. El asesino payaso, John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso en eventos comunitarios y de caridad, fue el asesino en serie que mató a 33 jóvenes en su casa en Norwood Park Township, Illinois, entre 1972 y 1978. Gacy atraía a jóvenes y niños a su casa con la promesa de trabajos y una vez dentro, los drogaba antes de estrangularlos o asfixiarlos hasta la muerte. Su ola de asesinatos terminó en 1978, cuando la policía descubrió un número significativo de restos humanos enterrados en el espacio de arrastre de su casa y en los alrededores. La investigación reveló que había registrado cuidadosamente sus crímenes en diarios y conservado recuerdos de sus víctimas. Todo esto era un juego para él, y decía que le traía mucha felicidad. En 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Incluso en sus últimas palabras, mostró desprecio, diciendo «Bésame el trasero». Ted Bundy. En la superficie, como muchos asesinos en serie, Ted Bundy era conocido por ser encantador y carismático. Bundy utilizaba su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, era bueno hablando y parecía amable, lo que hacía que la gente confiara en él. Esto era una estrategia para facilitarle encontrar víctimas. Durante casi 4 años, cometió más de 30 asesinatos sin que nadie sospechara nada debido a su apariencia amable. Entre 1974 y 1978, Bundy llevó a cabo una ola de asesinatos en varios estados, principalmente contra jóvenes mujeres y niñas. Atraía a sus víctimas haciéndose pasar por una figura de autoridad o fingiendo necesitar ayuda, utilizando cosas como fingir estar herido y usar muletas o un cabestrilo para manipular a las víctimas y acercarlas a su vehículo, solo para asesinarlas brutalmente. Los métodos de asesinato de Bundy eran particularmente horribles, ya que a menudo revisitaba las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia. Lo peor es que decapitaba a al menos 12 de sus víctimas y conservaba sus cabezas como recuerdo. Aunque cometía estos asesinatos de manera regular, Bundy pudo evadir la captura durante años debido a su habilidad para mezclarse con la sociedad. Cuando fue un asesino en serie, parecía un tipo normal, salía con mujeres, tenía un trabajo y no era socialmente incómodo. Durante su eventual juicio en Florida, Bundy se convirtió en su propio abogado e intentó presentarse como una víctima de la pornografía y de una vida familiar disfuncional. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora y finalmente fue condenado y sentenciado a muerte. El caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, casi se salió con la suya en todos sus crímenes si no hubiera sido por una víctima que logró escapar. Dahmer solía atraer a hombres jóvenes, principalmente jóvenes afroamericanos, a su apartamento, donde les ponía drogas en sus bebidas y luego hacía lo que quería con ellos. Después de matar a sus víctimas, desmembraba sus cuerpos y conservaba varias partes del cuerpo, como cráneos, manos y genitales, incluso comiendo algunas partes del cuerpo.
Intentó diferentes experimentos en algunas víctimas, esperando ponerlas en un estado similar al de un zombie utilizando un taladro y productos químicos dañinos, pensando que esto las mantendría con él para siempre. Dahmer fue condenado por el asesinato de 15 hombres y niños, aunque confesó haber cometido más asesinatos. Quizás lo peor es que el número podría haber sido menor, ya que una de sus víctimas, un niño menor de edad de Laos, logró escapar de su casa a pesar de que Dahmer le había perforado un agujero en la cabeza. Sin embargo, la policía regresó a la casa de Dahmer, ya que Jeffrey mintió diciendo que era su novio borracho. Dahmer fue finalmente capturado en 1991 y sentenciado a cadena perpetua. Pero más tarde murió después de que un recluso lo golpeara hasta la muerte. Jack el Destripador. Con 5 víctimas y 5 gargantas cortadas con precisión casi quirúrgica, el número de muertes de Jack el Destripador no fue tan alto como el de otros asesinos en serie, pero logró algo que los otros no pudieron: escapar. Los asesinatos ocurrieron en el distrito pobre de Whitechapel en Londres en 1888, donde las víctimas eran prostitutas mayores a las que probablemente pagó por sus servicios, pero desconocían que habían sido pagadas para morir, a diferencia de hoy en día, donde estos asesinatos estarían en todas las redes sociales o en las noticias. En el siglo V, todos dependían de los periódicos o de los rumores que circulaban, lo que hacía todo aún peor. Los periódicos hablaban de cómo el destripador removía los órganos internos de sus víctimas, manteniendo todo intacto. En ese momento, la educación sobre cosas como la anatomía humana solo estaba reservada para los más ricos de la sociedad, lo que hacía que el público pensara que no solo tenían un asesino, sino uno que era brillante y posiblemente bastante rico. En 1888, después de que se descubriera el primer cuerpo, mas siguieron apareciendo. Puedes imaginar el terror que todos sentían en ese momento, con rumores de que podría ser un vampiro que bebía la sangre de las víctimas o que era una especie de espíritu vengativo matando a las personas inmorales de la sociedad, con la mayoría de las víctimas siendo prostitutas pobres que fueron forzadas a esa vida para ganarse la vida. La mayoría de las autoridades de la época pensaban que se lo merecían y apenas las protegían. Pero incluso con la intensa investigación de la época y los numerosos sospechosos propuestos a lo largo de los años, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios hasta el día de hoy. Charles Manson. Manson fue esencialmente un líder de culto que formó una comuna conocida como la familia Manson a finales de la década de 1960, que atrajo a un grupo devoto de seguidores, principalmente mujeres jóvenes, con sus ideas y su carismática personalidad. Predicaba una filosofía más oscura que implicaba iniciar una guerra racial que llamó Helter Skelter, con el plan de cometer asesinatos contra celebridades y culpar a ciertas pandillas negras. En agosto de 1969, bajo las órdenes de Manson, miembros de su culto asesinaron a la actriz embarazada Sharon Tate junto con otras 4 personas en su casa en Los Ángeles. La noche siguiente, mataron a la pareja Leño y Rosemary LaBianca en su casa, dejando mensajes escritos en sangre en ambas esquinas del crimen que decían muerte a los cerdos, refiriéndose a los oficiales de policía, para que pareciera que había sido cometido por pandillas. Manson no cometió físicamente los asesinatos él mismo, sino que manipuló a sus seguidores para que llevaran a cabo los actos por él. Manson fue condenado por conspiración para cometer asesinato y recibió la pena de muerte, que luego fue cambiada a cadena perpetua. El carnicero de Plainfield, Ed Gein, vivía una vida aislada con su madre estricta en su granja familiar en el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin. Después de la muerte de su madre en 1945, el ya frágil estado mental de Gein se deterioró aún más, llevándolo por un camino oscuro de necrofilia, robo de tumbas y finalmente asesinato. En 1957, cuando las autoridades locales investigaban la desaparición de una mujer local, tuvieron que registrar su propiedad. La casa del tranquilo granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia de los asesinatos. Gein había hecho objetos domésticos y ropa con piel humana y partes del cuerpo, incluyendo cráneos usados como cuencos y muebles de piel humana. Una investigación adicional reveló que Gein había removido numerosos cadáveres de cementerios locales.
coleccionando partes del cuerpo y preservándolas en una obsesión bizarra con su madre muerta. Su obsesión finalmente lo llevó al asesinato de 2 mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados mutilados y desmembrados en su propiedad. Gain fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado legalmente insano. Pero sus crímenes fueron tan perturbadores que inspiraron las películas de terror Psicosis y La Masacre de Texas. El acechador nocturno. A partir de junio de 1984, se cometió una serie de asesinatos en forma de invasiones de hogares y asesinatos en California. Los métodos de asesinato eran particularmente malvados, ya que el asesino irrumpía en las casas tarde en la noche, brutalizaba a sus víctimas con golpizas y agresiones sexuales y a menudo cometía rituales satánicos antes de asesinarlas. La policía estaba lidiando posiblemente con un lunático que buscaba a sus víctimas todas las noches. Era conocido por dejar símbolos satánicos en las escenas del crimen, lo que le valió el nombre de acechador nocturno. Sus crímenes no eran solo asesinatos, sino también violencia extrema, sadismo y una aparente falta de remordimiento o empatía por sus víctimas. En algunos de los cuerpos de las víctimas, se vio que habían sido sometidos a prolongados actos de tortura. Era bastante claro que el asesino simplemente disfrutaba de la tortura. La cacería del acechador nocturno se convirtió en una de las mayores cacerías humanas en la historia de California, con más de 200 detectives trabajando en el caso. En agosto de 1985, el asesino fue reconocido y golpeado por un grupo de residentes en East Los Angeles antes de ser arrestado. Con eso, Richard Ramírez, el acechador nocturno, había sido capturado. Durante su juicio, Ramírez abrazó su personalidad de acechador nocturno, a menudo mostrando un pentagrama a las cámaras y burlándose de las familias de sus víctimas. Lo que es aún más insano es que durante el juicio de Richard Ramírez en 1989, uno de los miembros del jurado, Phyllis Singletary, falleció inesperadamente. Singletary fue encontrada muerta en su apartamento, y su muerte fue atribuida a una combinación letal de alcohol y medicamentos recetados, específicamente Valium y el analgésico codeína. La muerte de Singletary ocurrió durante la fase de sentencia del juicio de Ramírez. Y debido a esto, muchas personas en ese momento pensaron que Ramírez había causado la muerte. Finalmente, fue condenado por 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 robos y 14 allanamientos de morada. El Destripador de Rostov, debido a la incompetencia de los investigadores y la falta de técnicas forenses modernas en ese momento, El Destripador de Rostov mató a al menos 53 mujeres y niños en las ciudades rusas de Rostov, Shakhty y Novocherkassk entre 1973 y 1990. Sus víctimas tenían entre 7 y 36 años y a menudo se involucraba en actos de necrofilia y canibalismo después de los asesinatos. Andrei Chikatilo se aprovechaba de individuos vulnerables, explotando su confianza o desesperación. A menudo se acercaba a sus víctimas en lugares públicos como estaciones de autobuses o trenes, mercados o parques, ofreciéndoles dinero, comida o asistencia. Se presentaba como una figura amigable y útil, ganando la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a lugares aislados donde podía llevar a cabo sus actos atroces sin interrupción. Chikatilo también prometía asistencia financiera o ayuda a mujeres que estaban en situaciones financieras difíciles o que necesitaban asistencia. De hecho, la Unión Soviética durante la década de 1980 era un lugar difícil para vivir, las víctimas estaban desesperadas. A pesar de una investigación por parte de las autoridades soviéticas, Chikatilo permaneció en libertad durante más de una década. Su ola de asesinatos finalmente llegó a su fin en 1990, cuando fue arrestado después de una revisión rutinaria de documentos que reveló su conexión con los asesinatos. Durante su juicio, Chikatilo confesó los asesinatos y describió con detalles escalofriantes el placer que obtenía de los actos de violencia y mutilación. Finalmente, fue declarado culpable de 52 asesinatos y sentenciado a muerte por fusilamiento en 1994.